Nunca imaginé que algo tan inofensivo pudiera consumirme durante una década entera. Todo empezó cuando era adolescente, pensando que era solo una fase, un hábito normal como cualquier otro. Pero con el tiempo, se convirtió en una necesidad enfermiza. Me despertaba pensando en eso. Pasaba horas en el mismo ciclo, video tras video, siempre prometiéndome que sería la última vez, pero nunca lo era. Me sentía en el fondo de un pozo, avergonzado, pero incapaz de salir. Lo peor era saber que me estaba destruyendo y aún así no poder parar. Lo había intentado todo: bloquear páginas, hacer promesas, incluso distraerme con otras cosas. Pero siempre volvía. Era como si algo dentro de mí estuviera roto, y no tenía fuerzas para arreglarlo. Mi autoestima era basura, mis relaciones eran superficiales y cargaba un peso enorme en la conciencia. Hasta que un día, al límite, algo pasó, y nada volvió a ser igual. Era una madrugada como cualquier otra, solo que esta vez ya no podía más. Acababa de recaer otra vez, y el asco que sentí por mí mismo fue tan fuerte que simplemente colapsé. Me arrodillé en el suelo de mi cuarto, con la cara hundida en la cama, y lloré como un niño. No era solo vergüenza, era un cansancio profundo, como si hubiera estado luchando solo contra algo más grande que yo durante años. Ahí, en medio del desespero, grité en voz baja: Dios, si existes, sácame de esto, porque yo no puedo. No fue una oración bonita, fue el grito de alguien que ya no aguantaba más. Y entonces algo extraño ocurrió. No fue una voz, ni una luz divina, sino una sensación tan fuerte que parecía que alguien había puesto una mano en mi hombro. De repente, llegó a mi mente un recuerdo que había enterrado. Yo a los 8 años, antes de cualquier vicio, riendo en el patio de casa, sin culpa, sin peso. Y con eso vino un pensamiento tan claro que hasta hoy me eriza la piel. No fuiste hecho para esto. No era una frase mía, era como si alguien la hubiera puesto en mi cabeza. Y entonces, por primera vez en años, sentí paz. Una paz que no tenía sentido, porque nada había cambiado todavía. Pero algo dentro de mí sabía que ya no estaba solo en esa lucha. Esa misma noche borré todo: historial, cuentas, archivos. Fue como si una llave hubiera girado dentro de mí. A diferencia de otras veces, no fue una decisión racional, llena de estrategias o miedo a recaer. Era algo más profundo. Simplemente, ya no quería. Y eso me asustó porque nunca lo había sentido antes. Siempre parecía que estaba renunciando a algo, pero ahora era como si alguien me hubiera mostrado que no estaba perdiendo nada, sino liberándome. Los primeros días fueron raros. Mi cuerpo todavía reaccionaba como un adicto, con esa ansiedad que llegaba a la misma hora en que solía caer. Solo que ahora, cuando el impulso venía, recordaba aquella madrugada y esa paz. Empecé a reemplazar el hábito con otras cosas. Leía un versículo de la Biblia que guardaba en el celular. Llamaba a un amigo o salía a caminar. No era perfecto. Hubo días en que casi caigo, pero por primera vez sentía que tenía una salida. Y lo más raro, no me sentía orgulloso, me sentía agradecido. Como si alguien me hubiera sacado del fondo de un agujero del que jamás habría salido solo. Unas 3 semanas después, vino la primera prueba de verdad. Tuve un día horrible en el trabajo. Llegué a casa destruido y, de la nada, ese deseo familiar empezó a apretar. Era como si mi cerebro gritara: te mereces un alivio, solo esta vez. Mis manos sudaban y me quedé parado frente a la computadora por 5 minutos, respirando hondo. Solo que, en vez del piloto automático de siempre, cerré los ojos y dije en voz baja: no, hoy no. No fue fuerza de voluntad mía. Era como si algo sostuviera mis impulsos por mí. Me tiré al suelo del cuarto otra vez, pero esta vez sin desesperación. Solo me quedé quieto, escuchando mi propia respiración, hasta que pasó algo absurdo. Empecé a reír. No de alegría, sino de alivio. Era como si finalmente entendiera que esa lucha no era solo mía. Y entonces, de la nada, recordé un pasaje de la Biblia que había leído días antes: mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese momento todo cobró sentido. Siempre intenté vencer solo y fallé miserablemente. Ahora por primera vez no estaba intentando, estaba dejando. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Hubo días en que despertaba ligero, como si el vicio nunca hubiera existido, y otros en que la tentación venía con una fuerza que me destrozaba. La diferencia era que ahora no me odiaba en los momentos de debilidad. Antes, cada recaída era un ciclo interminable de culpa.
pero ahora entendía que la cura no era lineal. Un versículo que me ayudó mucho fue: si caes 7 veces, levántate 8. Por primera vez lo veía como un proceso, no como una derrota personal. Una de las cosas más raras fue ver cómo mi cerebro se desconectaba del vicio. Cosas que antes me excitaban ahora me daban hasta asco. Un día, sin querer, apareció un anuncio con contenido sensual, y mi reacción fue instantánea. Aparté la mirada como si hubiera visto un accidente. No fue fuerza de voluntad, fue un reflejo. Parecía que alguien había reprogramado algo dentro de mí. Y lo más loco, no sentía que hubiera perdido algo. Al contrario, era como si hubiera recuperado una parte de mí que ni sabía que había perdido. Una vez, un amigo que sabía de mi pasado me preguntó: ¿pero cómo lo dejaste así de repente? No puede ser que fuera de la nada. Solo le respondí: no fui yo. Pensó que estaba siendo dramático, pero era la pura verdad. No tenía un método, no seguí pasos. Fue algo que me pasó a mí, no algo que hice por mí mismo. Y eso me dejaba perplejo, porque mi mente racional quería una explicación, pero en el fondo sabía que no había lógica humana que lo explicara. Una noche, como 6 meses después de aquella madrugada, me miré al espejo y no me reconocí. No por mi apariencia, sino por la mirada. Antes, mis ojos parecían siempre cansados, muertos. Ahora, hasta mi expresión había cambiado. Recordé a un pastor que una vez dijo: cuando Cristo entra, no te deja igual. En ese momento me pareció un cliché, pero ahora lo entendía. No se trataba de perfección, sino de identidad. Ya no era ese tipo esclavizado. Y no había sido mérito mío. Casi un año después, algo me hizo ver cuánto había cambiado. Un compañero de trabajo, sabiendo de mi pasado, me confesó en secreto que también luchaba contra la pornografía. Habló bajo, con vergüenza, exactamente como yo solía sentirme. Y entonces, sin planearlo, le dije: amigo, no tienes que cargar esto solo. Le conté de mi lucha, de aquella noche, y sobre todo, de cómo yo no tenía fuerzas, pero alguien había hecho por mí lo que yo no podía. Lloró ahí mismo, en el estacionamiento del trabajo. No era un llanto de derrota, sino de alivio, y finalmente entendí. Toda esa mierda que viví tenía un propósito. No era solo sobre mi liberación, sino sobre poder tender la mano a quienes aún estaban en el fondo del pozo. Cuando llegué a casa, abrí mi diario, que había empezado después de aquella noche, y escribí una línea: Dios, gracias por usar hasta mi basura. Hasta hoy, años después, no puedo explicar racionalmente lo que pasó. La gente me pregunta si fue un milagro, un brote psicológico, un clic cerebral, y solo puedo responder: fue real, pero no fui yo. Lo más extraño, nunca más sentí esa esclavitud. No es que la tentación desapareció. A veces aparece, pero es como si ya no tuviera poder sobre mí. Y lo que era un infierno diario se volvió solo un recuerdo lejano, como una pesadilla que olvidas al despertar. El colmo fue cuando, años después, encontré un cuaderno viejo donde anotaba mis intentos fallidos de dejar el vicio. Hojeé esas páginas llenas de rabia y desesperación y sentí un nudo en el pecho. Pero no era tristeza, era asombro, porque ese tipo de las anotaciones ya no era yo. Era como leer el diario de un extraño. Y entonces vino el pensamiento más loco de todos. Dios no solo me liberó, me reescribió. No en sentido poético, sino en la práctica. Mi mente, mis deseos, hasta mi química cerebral parecían haberse transformado. Y lo más increíble, no fue un proceso, fue instantáneo. Esa noche, a veces me pregunto, ¿por qué yo fui el afortunado que tuvo esta experiencia, mientras tantos otros siguen luchando? No tengo respuesta. Solo sé que desde aquella madrugada empecé a ver el mundo diferente. Antes veía la religión como reglas y culpa. Ahora era como si hubiera descubierto que detrás del universo había un padre. Y él no estaba ahí para castigarme, sino para rescatarme. No es que la vida se volvió un cuento de hadas. Aún tengo problemas, debilidades y días malos. Pero ese vacío que intentaba llenar con el vicio, simplemente desapareció. Lo más extraño es que ni siquiera recuerdo bien el rostro de la persona que fui antes. Es como si mi memoria hubiera borrado los detalles como un mecanismo de protección. Hasta las fotos antiguas me parecen ajenas. Mis ojos eran los mismos, pero el brillo era otro. Y cuando alguien me pregunta cómo superé 10 años de adicción, solo puedo dar una respuesta honesta. No lo superé. Alguien me cargó en brazos y me sacó de ahí. Hasta hoy, cuando paso por la calle donde vivía en esa época,
Miro hacia mi antiguo cuarto en el edificio y se me eriza la piel. Nada ha cambiado ahí. El mismo poste en la acera, el mismo árbol torcido, pero yo cambié. Y lo más inexplicable, esa liberación llegó sin aviso y sin explicación. No fue después de un sermón poderoso, ni en el clímax de un culto emotivo. Fue en un cuarto oscuro, con un tipo llorando de vergüenza, sin público, sin testigos. Exactamente como pasan las cosas más importantes de la vida. Pasaron años. Me casé, tuve hijos, construí una vida. Pero cuando la noche está callada y me pongo a pensar, aún me sorprendo. Porque eso no fue volver la página. Fue quemar un libro entero y empezar otro desde cero. Y el autor no fui yo. Hasta hoy no sé cómo pasó. Solo sé que pasó. Y cuando me preguntan si tengo miedo de recaer, sonrío. No por soberbia, sino porque sé algo que ni yo mismo entendía antes. Algunas cadenas, una vez rotas, no pueden soldarse de nuevo. Si esta historia tocó tu alma, no te vayas sin dejar tu like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a otras vidas que también necesitan ser restauradas. Suscríbete al canal para caminar con nosotros en esta jornada de fe, amor y esperanza. Activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo testimonio que Dios nos permite compartir. Que Dios te bendiga.